Después de 10 años infiltrada, finalmente derribé toda la red de tráfico de drogas. El día en que recuperé mi identidad, entre los familiares que vinieron a buscarme, la persona que más deseaba ver, mi hija, no estaba allí. Mi esposo señaló a una chica con demasiado maquillaje. Ella es nuestra hija, dijo. Vive en el ático que compré para ella, usando la tarjeta suplementaria que dejaste, con el PIN puesto como su fecha de nacimiento. El extracto muestra que gastó 300.000 la semana pasada. Pero ni siquiera logro reconocer el lunar en la comisura de su ojo. Sonreí, saqué mi pistola y la presioné contra su frente. 3 segundos. Dime dónde está mi hija. Mi puntería no es tan mala como mi memoria. 10 años me tomó derribar al mayor sindicato de narcotráfico asentado en el Triángulo Dorado. El día en que mi identidad fue restaurada, el sol era enceguecedor. Mis colegas del grupo especial, junto a mi esposo RHYSGU, vinieron a recibirme. Todos estaban allí, excepto mi hija, Tess. RHYSGU señaló a una chica desconocida, llevaba maquillaje pesado y un perfume sofocante. Kira Lynn, esta es Tess. Ha crecido. La observé. Su piel era tersa, y en la comisura de su ojo no había el pequeño lunar en forma de lágrima que recordaba. Reí suavemente, mientras el cañón de mi pistola se apoyaba contra su frente. El metal frío tocó su piel tibia. 3 segundos, repetí. Dime dónde está mi hija. Mi puntería no es tan mala como mi memoria. La chica gritó. RHYSGU corrió hacia mí, su rostro pálido como la muerte. Estás loca, Kira Lynn, ella es Tess. Lo ignoré. Mi mirada cayó sobre el cuello de la muchacha, llevaba un collar de platino, el colgante era un diseño mío. Dentro, estaba sellado el primer diente de leche que se le cayó a Tess. Empecé a contar regresivamente. 3, 2, el cuerpo de la chica temblaba como una hoja. Hablaré, sollozó. RHYS intentó arrebatarme el arma, pero lo recibí con un codazo en el pecho. Gruñó y retrocedió 2 pasos. Después de 10 años infiltrada, mis reflejos ya no eran los mismos que él recordaba. 2, murmuré con una voz sin calidez. La chica se quebró por completo. Está en el Centro Correccional Morning Star, en las afueras. Ese nombre me sonó familiar. Un refugio para jóvenes problemáticos, famoso por su severidad y su alta tasa de mortalidad. Sentí como si una mano helada me apretara el corazón. ¿Por qué, mi hija, por qué Tess estaba allí? Guardé el arma en la cintura. La chica colapsó en el suelo. El rostro de RHYSGU estaba lleno de miedo y rabia. Kira Lynn, por favor, déjame explicarte, lo aparté de una patada. Quítate del medio. Salí corriendo del ático. Mientras el elevador descendía, marqué el número del capitán Larry John. Viejo John, necesito que busques información sobre el Centro Correccional Morning Star, dirección, persona a cargo, acceso a cámaras de vigilancia, todo. Lo necesito ahora. Al otro lado de la línea, John no vaciló. Recibido. Los permisos llegarán a tu teléfono en 5 minutos. Kira Lynn, tú, colgué antes de oír sus advertencias. No tenía tiempo para preocupaciones. En el estacionamiento subterráneo, un SUV negro esperaba en silencio, me lo había asignado el buró. Abrí la puerta y subí. El motor rugió como una bestia contenida. Salí a toda velocidad del garaje y me fundí en el tráfico. El teléfono vibró, un archivo cifrado de John. Contenía la dirección, la persona responsable, un plano interno y acceso a la vigilancia en tiempo real. Abrí el monitor. La pantalla se dividió en decenas de ventanas, pasillos, sala de actividades, celdas de aislamiento. Todo era pálido y opresivo. Fui revisando cuadro por cuadro. Mis manos temblaban. Tenía miedo de ver algo que no quería ver. Tess, mamá ya volvió. Espera un poco más, murmuré. El viento rugía por la ventana mientras el auto volaba por la autopista.
De pronto, noté un punto ciego en la grabación. No, no era un punto ciego. Alguien había cubierto la cámara con un trapo. Pero reconocí el número de la habitación, 307. La unidad de aislamiento intensivo. Mi corazón se detuvo. Hundí el pie en el acelerador, el SUV se lanzó hacia las afueras como una bala negra. El centro correccional Morning Star apareció ante mí, altos muros blancos coronados con alambre de púas. Parecía más una prisión. El guardia de seguridad intentó detenerme, pero no frené. Atravesé la puerta de hierro con un estruendo metálico. Me interné a la fuerza. El frente del vehículo se detuvo contra un parterre. Pateé la puerta y bajé. Varios hombres uniformados me rodearon, armados con porras eléctricas. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a irrumpir aquí? No respondí. Saqué mi pistola de la espalda. El cañón negro lo silenció al instante. Caminé hacia el edificio principal, rumbo a la habitación 307. Mis pasos eran firmes, pero cada uno dolía como si caminara sobre el filo de un cuchillo. La puerta estaba cerrada. Levanté el pie y la derribé de una patada. El golpe resonó como un trueno. La habitación estaba oscura, las ventanas selladas con tablas. El aire olía a humedad y medicinas. En la esquina, sobre una cama de hierro, se encogía una figura delgada. Era Tess. La reconocí al instante, aunque estaba demacrada hasta lo irreconocible. Su cabello, seco y amarillento, parecía un manojo de hierba. Vestía una bata hospitalaria demasiado grande. Tenía marcas de sujeción en las muñecas y los tobillos. Al oírme entrar, levantó la cabeza con terror. Aquellos ojos, que antes brillaban como estrellas, ahora estaban vacíos, llenos de miedo. Me miró. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido. Mis lágrimas brotaron al instante. En 10 años al filo de la muerte, nunca había llorado, pero en ese momento lloré como una niña. Me acerqué, me arrodillé con cuidado. Tess, soy mamá. Mi voz sonaba ronca y temblorosa, irreconocible incluso para mí. Mamá está de vuelta. Un destello de emoción cruzó sus ojos vacíos. Luego, reuniendo lo último de su fuerza, extendió una mano hacia mí. Su brazo estaba cubierto de marcas de agujas. Tomé su mano, fría, delgada, solo piel y hueso. La abracé. Era tan liviana como una pluma. Sentí su respiración débil y el irregular subir y bajar de su pecho. Desabotoné su bata. En su pecho había una cicatriz larga, recién cerrada, como un ciempiés grotesco. La sangre se me heló. La levanté y salí corriendo de la habitación. Los guardias intentaron interceptarme, pero con mi hija en brazos apunté el arma en círculo frente a ellos. El que se atreva a detenerme, lo mato. La llevé al asiento trasero del auto y conduje a toda velocidad hacia el mejor hospital privado de la ciudad, aquel hospital con recursos por los que una vez había pagado con mi propia vida. Entré por urgencias y el decano me estaba esperando con su equipo. Al ver a Tess en mis brazos, su expresión cambió. Rápido, preparen el quirófano, llamen a todos los especialistas, pónganse en posición ya. La trasladaron de inmediato al quirófano. La luz roja del área de emergencias parpadeaba mientras yo me quedaba en el pasillo, cubierta de sangre, algo de ella ajena, otra parte mía. Tenía un corte en el brazo por la puerta contra la que me había estrellado, pero no sentía dolor, todos mis sentidos estaban centrados en esa puerta cerrada. Unas horas después se abrió y el director salió con el rostro grave, se quitó la mascarilla y dijo: «Oficial Lin, la situación es muy mala. La niña presenta desnutrición crónica, múltiples contusiones en tejidos blandos y un trauma psicológico severo. Lo más crítico es su corazón, le fue extraído la mitad del pericardio». Mi mente quedó en blanco. ¿Pericardio? ¿Cómo pudieron? Para salvar su corazón débil de nacimiento, yo había movido cielo y tierra para conseguir una terapia genética experimental del extranjero, aquel suero que estimulaba la regeneración del músculo cardíaco y del pericardio. Era lo que la mantenía con vida. ¿Dónde estaba ese medicamento? Apreté el brazo del director hasta que respiró profundamente y dijo que la medicación la recogió su esposo,
RSGU, hace un mes, afirmó que era para Tess. Verificamos si la niña en el ático se llamaba, efectivamente, Tesue, la misma identidad que mi hija. Ya todo quedó claro, no solo le habían usurpado la identidad a mi hija, sino que además se habían quedado con la medicina que le salvaba la vida. Un sabor metálico subió por mi garganta y mi visión se nubló. Desperté después en una habitación de hospital. Old John estaba a mi lado, preocupado. ¿Estás despierta? ¿Cómo te sientes? Intenté incorporarme y pregunté por Tess. Sigue en la UCI, pero su condición se ha estabilizado. Respiré aliviada y enseguida una oleada de rabia me golpeó. Arranqué el catéter de la mano. Déjame volver. Kira Lynn, cálmate, me sujetó Old John con firmeza. ¿Cómo podía calmarme? Les habían robado a mi hija la medicina que la mantenía con vida. Mi voz sonó ronca, como el rugido de una bestia atrapada. Old John quedó en silencio. Conocía mi pasado y lo que te significaba para mí. Tras un rato, me soltó y me ofreció que alguien me acompañara. No hace falta. Esto es asunto familiar. Me vestí, salí de la habitación y volví a mi hogar, el ático que había protegido con 10 años de juventud y sangre, el lugar que al final me había traicionado. La puerta estaba abierta, entré. La sala estaba vacía. Fui a la habitación que había decorado como un castillo rosa para Tess. Ahora las paredes estaban cubiertas de pósters de celebridades, cajas de lujo por todas partes, y la mujer que ocupaba la cama, la llamada Tessoo, estaba recostada con una mascarilla facial y música en los oídos. RSGU pelaba una manzana junto a ella. Al verme, se quedó paralizado. Tessoo se incorporó aterrada. ¿Tú otra vez? ¿Por qué volvés? No les dirigí palabra y miré la mesa de noche. Allí había una caja médica de temperatura controlada. Dentro, la última dosis de la terapia que había preparado para mi hija. La jeringa estaba vacía. El medicamento había sido usado en esa impostora. Me reí, una risa que se me escapó sin control, y RSGU rompió a llorar cuando sonó mi teléfono. Era el hospital llamando. La señorita Tess está sufriendo rechazo cardíaco y necesita con urgencia la terapia genética para estabilizar su condición. Colgué y mi mirada se clavó en RSGU y en Tessoo. Esa mirada era como una daga bañada en veneno. Ustedes merecen morir. Su rostro palideció, él se puso de pie y colocó su cuerpo frente a Tessoo. Kira Lynn, escúchame, Tess tiene un trastorno de personalidad antisocial grave, la mandamos al centro correccional por su bien. Solo le dimos la medicina a Tessoo porque ella ponía en peligro a Tess. Mentiras que brotaban con facilidad. Mi Tess siempre había sido delicada, de niña se pasaba medio día llorando por una hormiga aplastada. ¿Antisocial? Caminé hacia ellos con paso firme, mis tacones golpeaban el suelo con un sonido seco, cada paso era como un golpe en sus corazones. ¿Por su bien? ¿Así que la encerraron en el infierno y le extirparon órganos? ¿Así que permitieron que una impostora viviera en su cuarto, gastara su dinero y usara su medicina? Mi voz bajó, pero resonó con fuerza. RSGU, me das asco. Le di una bofetada con el dorso de la mano tan fuerte que su cabeza se giró. Hoy te voy a quitar la vida. Tessoo gritó desde detrás, asesina, ayuda. No miré atrás. Me planté frente a RSGU y de pronto, sin pensarlo, mi mano encontró el cuchillo de fruta sobre la mesa. Lo presioné contra la cara de Tessoo y le pregunté una vez más, ¿dónde está el diente? Ella, aterrada, balbuceó que lo había tirado a la basura porque le parecía de mala suerte. Me reí, acerqué la hoja a su mejilla hasta dejar una fina línea de sangre. Ella jadeó pero no se movió. Hoy te enseñaré lo que es la mala suerte. Le agarré la mano, la forcé sobre la mesa de centro y levanté el cuchillo. RSGU corrió y gritó que llamaría a la policía, y lo hizo. Miré su rostro, helado, y contesté con frialdad, a ver a quién arrestarán cuando lleguen, a mí, que he hecho grandes aportes, o a ti, bestia que abusas de tu propia hija y te confabulas con extraños para robar. Su cara fue perdiendo el color, había olvidado que ya no era la agente clandestina que debía vivir en las sombras. Yo era Kira Lynn, inspectora especial del Ministerio de Seguridad Pública, una heroína que la ciudad debía respetar. Era evidente que le daba miedo. Kira, somos esposos, tenemos 10 años de historia, sollozó. Al mirar su rostro hipócrita me dieron arcadas.
Desde el momento en que enviaste a Tess al infierno, entre nosotros solo queda odio. Dejé de mirarlo. El cuchillo en mi mano descendió con fuerza súbita y violenta. El grito de Teseo resonó por todo el apartamento mientras me cercenaba el meñique con un corte limpio hasta la raíz. La sangre me salpicó la cara, cálida y pegajosa. Teseo se retorcía en el suelo, aferrándose a su muñón, y RSGU cayó al suelo, pálido como la muerte. En ese instante, la puerta fue derribada y entró un hombre de mediana edad con uniforme, con las insignias de comisario. Era Sao Donglai, subdirector municipal, seguido por varios policías especiales. Sus pupilas se contraían al ver la escena. Kira Lin, detente, gritó con voz firme. Me levanté despacio, limpiándome la sangre. Jefe Sao, justo a tiempo. Tengo aquí a 2 escoria que deben pagar. Sao miró a Teseo y al dedo cercenado, su rostro se tornó pálido. Kira Lin, creo que estás fuera de control. ¿Sabes quién es ella? Es la hija del gobernador Sue. Acabas de recuperar tu identidad y ya armaste este desastre. La audacia de RSGU pareció encontrar un salvavidas. Se arrodilló ante Sao, llorando y suplicando que lo salvara. Jefe Sao, sálveme, ella está loca, me quiere matar, incluso abusó de Tess, mire sus moretones, la mandamos al centro por su bien. La versión fue ensayada a la perfección, la coordinación entre ellos era impecable. Sao me miró con decepción y rabia. Kira Lin, estoy profundamente decepcionado. Has hecho contribuciones, y el país no te tratará injustamente, pero tus méritos no te dan licencia para la violencia y el desprecio por la vida humana. Deja tu arma y ven con nosotros para investigación. Los policías alzaron sus armas. Reí con sarcasmo. Investigación, de acuerdo. Pero no volveré a la comisaría contigo. Saqué el teléfono y marqué otro número. Hola, Pantera Negra, habla Kira Lin. Tienen 10 minutos para movilizar a toda su gente, cierren la ciudad, bloqueen las salidas de la autopista, si alguien intenta escapar, disparen a matar. Al otro extremo contestó una voz tranquila y decidida, entendido. La misión se cumplirá. Colgué y observé cómo la expresión de Sao cambiaba radicalmente. Era mi turno. Un hombre vestido de negro, con camuflaje en la cara, descendió desde arriba y atravesó la ventana hasta posar frente a nosotros. Era el capitán del equipo Black Panther, apodado Pantera Negra. Me saludó con el gesto militar estándar, Capitán Lin, todos los miembros del equipo Black Panther presentes, esperando órdenes. Sao Donglai y los policías especiales se quedaron boquiabiertos, no sabían que, antes de ser agente encubierta, yo había sido la primera y única capitana del equipo Black Panther. Esa unidad la había creado yo y solo recibía órdenes mías. Señalé a Sao Donglai y a los policías que había traído conmigo, desármenlos y manténganlos bajo vigilancia. Pantera Negra hizo una seña y en segundos una docena de miembros entró con movimientos precisos. En cuestión de instantes, Sao Donglai y sus hombres estaban desarmados y custodiados. Sao, temblando de rabia, gritó que estaba intentando rebelarse. Me acerqué con paso lento, mirándole desde arriba. Director Sao, parece que ha habido un malentendido, no voy a discutir esto contigo, te lo notifico. Mi mirada barrió a RSGU y a Teseo, que estaban completamente aterrados. RS, en particular, se había desmoronado hasta quedar en un montículo húmedo y hediondo. Qué patético resultó ser el hombre que una vez amé, un cobarde absoluto. En cuanto al gobernador Su, supuse que vendría en persona para explicarse, me limpié la sangre de las manos con un pañuelo. Afuera, el sonido de sirenas y vehículos militares formaba una cacofonía. El Black Panther había cercado el edificio y la urbanización entera fue sellada. RSGU contempló la escena desde la ventana y se rompió por completo, se arrodilló y se arrastró a mis pies, suplicándome entre sollozos que lo perdonara y echándole la culpa a Tesu por haberse seducido y manipulado. Le pateé con un pie hasta apartarlo. ¿Crees que soy tonta, RSGU? ¿Quién toca a mi hija sin tu firma? ¿Quién se lleva la medicina sin tu permiso? Mis palabras, como cuchillos, le atravesaron el pecho y lo dejaron sin aliento. Se desplomó, incapaz de hablar. Me acerqué a Tesu, que seguía aferrándose al dedo amputado, temblando en un rincón. Ahora te toca a ti, dije. Dime, ¿dónde está el pericardio de mi hija? Tesu alzó la cabeza, sus ojos llenos de odio venenoso.
no sé. No sé nada. No sacarás nada de mí. Me eché a reír, arrastré una silla y me senté frente a ella, saqué un pequeño grabador de voz y lo activé. Sonó la voz de RSGU, cariño, no te preocupes, conseguiré esa medicina que Kira Lin dejó para ti, ya contacté al cirujano, la operación será la próxima semana, con eso, tu corazón estará curado y podremos estar juntos. Era la llamada eliminada que había recuperado del teléfono de RSGU, Tesu quedó pálida, mirándolo incrédula, y RS se derrumbó como un muñeco sin huesos. Apagué el grabador. ¿Aún quieres decir que no sabes nada? Mi voz, suave pero helada, cortó el aire. Tesu, mi paciencia tiene límites, lo que le hicieron a mi hija lo pagarás al doble, al triple. ¿Por dónde empiezo? Le levanté el cuchillo de fruta ensangrentado y lo posé contra su rostro, como quien mide la sentencia. Tesu perdió el control y se retorció, gritando que su padre era el gobernador y que nada le pasaría. Sonreí con desprecio, señalé por la ventana. Abajo, una fila de coches negros se acercaba, el vehículo oficial con placas provinciales al frente. El gobernador TSU había llegado más rápido de lo que esperaba. Un hombre de cabello entrecano, con aspecto vigoroso, bajó del coche rodeado de secretarios. Al mirar hacia el piso en el que estaba, su expresión se tornó sombría. Abrí la ventana y dejé que un viento helado me golpeara el rostro. Gobernador TSU, ¿cuánto tiempo? Dije con una sonrisa fría. Su mirada reconoció quién era yo, o más bien, lo que había descubierto sobre mí, y su voz se llenó de autoridad oficial, me recriminó por desplegar tropas sin autorización, cercar a funcionarios y lastimar personas, acusándome de no respetar la ley. La ley, repliqué, ¿qué ley cuando su hija se quedó con la medicina que podría haber salvado a la mía y le extirparon órganos? Cada pregunta que le lancé fue una bala directa y su expresión se volvió cada vez más grave. Intentó descalificarme argumentando que mi hija era bondadosa por naturaleza y no podía haber hecho esas cosas, que yo estaba mentalmente inestable. Me cansé de sus excusas. Llévenselos, ordené al Black Panther, que les hagan una reunión familiar. Rise Hugh y Tesu fueron arrastrados como perros muertos, y Sao Donglai también fue detenido. No bajé a ver la escena, me limité a mirar por la ventana, fría e implacable. El gobernador, al ver a su hija herida y el dedo arrancado, se llenó de rabia y me insultó llamándome lunática, amenazó con hacerme pudrir en la cárcel. Su hija, Tesu, gritó que la defendiera, que yo quería matarla, que incluso le había intentado arrancar el corazón. La versión estaba bien ensayada, la coordinación era impecable. Sao me miró con decepción. Kira Lin, estoy muy decepcionado, dijo, pidiendo que depusiera las armas y volviera con ellos para ser investigada. Las armas del equipo apuntaron hacia mí. Me eché a reír con sarcasmo y les dije que la investigación podía esperar, pero que no volvería con ellos. Saqué mi teléfono y marqué otro número, Pantera Negra, atención, movilicen a todo su personal, bloqueen la ciudad y las salidas, si alguien intenta escapar, disparen a matar. Del otro lado, una voz tranquila aseguró que la misión se cumpliría. Observé la transformación en el rostro de Sao, la arrogancia desapareció y la sorpresa dio paso al miedo. Llamé a la capital y transferí el teléfono a Governor Su, este lo recibió con manos temblorosas. Colgué cuando el equipo especial del Procurador Supremo aterrizó en Sitia esa misma noche, liderado por el implacable fiscal Lee, conocido como el Rey del Infierno de cara de hierro. Gobernador Su, Sao Donglai, RSGU, Tesu y todos los involucrados fueron detenidos. Morningstar Correctional Center cerró sus puertas de la noche a la mañana, ninguno de los responsables logró escapar. Los niños encerrados fueron rescatados. Un mal antiguo que había enraizado durante años en Sitia fue erradicado. Me quedé junto a la cama de Tesu, aún no despertaba, yacía como una muñeca frágil. El doctor explicó que su situación era compleja, aunque su pericardio fue reparado con materiales artificiales y la cirugía había sido un éxito técnico. El mal uso de la terapia genética había causado daños irreversibles en su cuerpo, el trauma psicológico era incluso más profundo y podría acarrear complicaciones a largo plazo, quizá afectar su esperanza de vida. Le tomé la mano fría y sentí que me partían las entrañas. Tess, mi preciada, la protegería con mi vida, pero había sido traicionada por quienes más confiaba. Pasaron los días,
el fiscal Lee me dijo que Tesu había recibido el pericardio de mi hija y que el cirujano había sido contactado por RSGU a través de SAO. El dinero que dejé había sido malgastado en lujos por RS y Tesu. Las pruebas eran concluyentes, no saldrían de esa en la vida. Le pregunté al fiscal por Tesu, me respondieron que, por su condición congénita, no era adecuada para detención y que estaba bajo vigilancia residencial en un hospital. Inevitablemente, decidí actuar por mi cuenta. Con la ayuda del Black Panther, entramos en el hospital donde Tesu estaba en una habitación vigilada y sin oposición alguna tomé el control, parecía recuperarse en apariencia. Pero al verme se sobresaltó y presionó el botón de llamada, que desconecté con un gesto. Saqué un bisturí que había tomado del quirófano y, mirándola a los ojos, le susurré que iba a devolver lo que legítimamente pertenecía a mi hija. Su terror solo aumentó. Le dije que, además de la puntería, mi otra habilidad era la disección, había practicado en innumerables cadáveres con el cartel para ganarme su confianza, y que conocía el cuerpo humano mejor que muchos cirujanos. Con voz fría le aseguré que le quitaría aquello que no le pertenecía, el pericardio que estaba en su pecho. No recuerdo cómo salí de aquella habitación, solo sé que mis manos estaban cubiertas de sangre y que el equipo me ayudó a recomponerme. Al día siguiente, la noticia corrió, la hija del gobernador Tesu, había muerto por un paro cardíaco repentino, se había intentado todo para salvarla, sin éxito. El gobernador envejeció de golpe, Ritsu fue condenado a cadena perpetua, y todos los implicados en la trama fueron detenidos, el Morning Star Correctional Center fue clausurado y los niños liberados. Aún así, sabía que la sanción recibida no era ni una fracción del sufrimiento que mi hija había padecido. Me quedé junto a la cama de Tess, la cuidé, la alimenté, la bañé y le hablé. Poco a poco, con médicos de primer nivel y un tratamiento riguroso, su pericardio se reparó, la terapia y la rehabilitación fueron largas. Decidí renunciar a mi cargo y a todas mis identidades, ya no era la oficial Kira Lin ni la líder del Black Panther, era solo una madre, la madre de Lin Nian. Vendí el ático y compré una casa con jardín en las afueras, planté girasoles, los favoritos de Tess. La traje a casa, al principio no quería contacto, ni mirarme, se estremecía con cualquier roce, pero no me rendí. La llené de paciencia y repetí una y otra vez, Tess, no tengas miedo, mamá está aquí, nadie podrá lastimarte. Le devolví el collar de platino con un nuevo diente dentro, el que encontré entre sus cosas. El día que lo sostuvo y se echó a llorar fue la primera vez que gritó después de salir del centro correccional. Lloramos juntas y desde entonces ella empezó a mejorar lentamente, sonrió, me llamó mamá con voz débil, miró mariposas en el jardín y volvió a pintar con colores llenos de luz. Un año después, su cuerpo había mejorado mucho y su mente se había estabilizado, comenzó a ir a la escuela y a comunicarse con sus compañeros, sus pinturas dejaron la oscuridad y se llenaron de sol y flores. Fuimos una vez a visitar a RSGU en prisión, se había envejecido, Tess no lo miró, tomó mi mano y se fue. Algunos se pierden para siempre. Pasaron unos años más, Tess fue admitida en la universidad de sus sueños para estudiar arte. El día que la llevé al aeropuerto me abrazó y lloró, mamá, te voy a extrañar. Le sonreí y le acaricié la cabeza, mamá también te extrañará. Cuídate. La vi entrar por el control de seguridad, y el collar en su cuello brilló con un calor en la luz del sol. Me quedé mirando su figura hasta que se perdió entre la multitud. Tras 10 años en el frente, había protegido la patria con sangre y regreso con la venganza cumplida, tenía en la palma el tesoro que salvé. Mi teléfono sonó, era Old John. Kira Lin, vuelve al equipo, te necesitan, el país te necesita. Miré la pantalla con escenas de aviones despegando en la gran pantalla del aeropuerto y sonreí. Está bien, respondí.